Testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla y queremos continuar con estos conceptos primeramente sobre lo que es un mártir, un testigo de la fe, un testigo de Cristo. Y decía San Agustín, recordábamos en el bloque anterior las palabras de San Agustín, no es la pena sino la causa lo que hace al mártir, no es tanto el dolor, el sufrimiento, sino la causa por la cual sufre. Eso es el verdadero martirio. Las virtudes más salientes o sobresalientes y características de un mártir son: 1. La paciencia a toda prueba. 2. Una fe heroica. 3. Una esperanza triunfal. Una valentía excepcional. Y finalmente un amor ardoroso a Dios, a Jesucristo y a la Virgen María. Nosotros, si repasamos cada una de estas cualidades, de estas características sobresalientes del mártir, vemos incluidas todas y cada una de ellas en los mártires de Cristo Rey. 1. La paciencia a toda prueba. Una paciencia. Nosotros vamos a tratar de poner una imagen. Yo creo que muchos de nosotros, si no es que la mayoría de los que nos siguen en este programa, ha visto la película de La Cristiada, cuyo hilo conductor es el drama que sufre este joven, este niño más bien, entre niño y adolescente, pasando a la adolescencia, José Luis Sánchez del Río. Pensemos en esta figura de José Luis, un niño de apenas 13, 14 años, imagínense ustedes. Pensemos en las características. ¿Una paciencia a toda prueba la tuvo? Sí, desde el momento que él es tomado preso. La paciencia que tuvo para soportar cada una de las injurias de las cuales estaba haciendo ocasión él. La paciencia que tuvo al, una vez estando encarcelado, todavía tener la serenidad, vamos a incluir esta también, de escribirle una carta de despedida a su madre. Imagínense ustedes. Una fe heroica, por supuesto, a cada petición que le hacían de di que viva Cristo Rey o aquí te mueres, él decía viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Más bien perdón, yo estoy equivocada. Los del ejército, los policías, le decían di que muera Cristo Rey, y él decía viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. A cada petición que le hacía de negar de Cristo, él afirmaba viva Cristo Rey. Otra de las características, una esperanza triunfal. Todos tenían la plena seguridad de ir al cielo. Tan solo José Luis Sánchez del Río decía: mamá, me tengo que ir a la lucha. Nunca el cielo había estado tan barato como hoy, y hoy tengo la oportunidad de ganármelo. Nunca el cielo había estado tan barato, y yo con solamente ser mártir puedo ganármelo el día de hoy. Ahí está una esperanza de que verdaderamente hay algo más allá de esta vida terrena, una vida en Cristo. Una valentía excepcional, también la vemos presente en José Luis Sánchez del Río. Siendo un pequeño adolescente, tuvo la gallardía de ponerse enfrente de ellos con su rosario en mano y no negar de Cristo Rey. Y también, por supuesto, viene implícito en todo esto el amor a Dios, el amor a Jesucristo al proclamarlo como Rey, y el amor también a la Santísima Virgen, que era como su frase adjunta a todo esto: viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. La reconocían como madre, se sentían hijos amados de esta mujer que es la Santísima Virgen María. No solamente en México se han dado persecuciones, nosotros hemos sido testigos ya en estos tiempos de situaciones difíciles de odio a la fe, de un odio tan grande que son capaces de acabar con los más vulnerables, los pobres, los niños, los ancianos, por odio a la fe, por un gran odio que se le tiene a Jesucristo. Y vamos a ver ahora una pequeña cápsula
de un testimonio sobre estos mártires de hoy en día, que si bien no han muerto, muchos de ellos están padeciendo grandes persecuciones. Adelante. Esta es una familia cristiana que vive en una pequeña ciudad del norte de Pakistán. La venganza de un vecino les llevó a la cárcel. Fueron condenados a 25 años en aplicación de la ley antiblasfemia. Los padres fueron separados de sus hijos, su casa fue asaltada e incendiada, sus escasos bienes desaparecieron. Después de años de sufrimiento, han recobrado la libertad, pero siguen teniendo miedo. Mi hija de 5 años estaba en la escuela y uno de sus compañeros, un chico musulmán, le cogió el lápiz por la fuerza. Entonces empezaron a discutir y a pelearse, y fue cuando mi hijo mayor se acercó y pegó al chico musulmán. Entonces vino la familia del chico musulmán a mi casa, por la tarde. Vinieron con otras personas, todas musulmanas, con intención de pegar fuego a la casa. Gritaban: ¿cómo se atreve un chico cristiano a dar una paliza a nuestro hijo? Ellos nos amenazaron y nos dijeron: os mataremos porque sois cristianos y nosotros somos los señores aquí. Después de esto, vinieron con armas y gasolina para pegar fuego a nuestra casa. El padre y la madre fueron detenidos y sometidos a juicio. La vista duró 6 meses, tras los cuales fueron puestos en libertad. Poco después, la policía detuvo al culpable de los ataques a esta familia. Era musulmán. Solo pasó un día en la cárcel y cuando salió, presentó una denuncia contra la familia, acusándoles de blasfemia. Vino a mi casa con 10 o 12 furgones de policía, algún clérigo musulmán con el Corán y otras personas, y me detuvieron. La policía amenazó a mi mujer con que iban a cortarle las piernas porque, según ellos, había insultado al profeta Mahoma. Gritaban: la mataremos y le pegaremos un tiro. Esta es nuestra fe y ella ha insultado a nuestro profeta. Nos advirtieron de que aunque el tribunal nos pusiera en libertad, ellos nos matarían. El alto tribunal nos condenó a 25 años en prisión. Toda una vida. Después de esto, mi mujer y yo conseguimos la libertad bajo fianza 2 veces, pero el alto tribunal la anuló en las 2 ocasiones. Durante el encarcelamiento lo pasamos muy mal y sufrimos mucho. Algunas veces nos daban comida y otras no. Unas personas nos ayudaron y arreglaron otra fianza, pero el alto tribunal tardó 3 años en aceptarla. Mi esposa pasó en la cárcel 3 años y yo 1 año y medio. Me pegaron mucho, pero yo también les pegué a ellos. Les decía que no había hecho nada. Les decía: ustedes tienen un Dios, nosotros también tenemos a Dios. No hemos cometido ningún pecado. Si alguien me quiere pegar un tiro, que lo haga. No tengo miedo de ningún musulmán. Hagan lo que quieran. Entonces me encerraron en la celda de la muerte y no me dieron comida durante 2 días. Sobreviví con agua. Yo tengo fe en mi Dios. Si Jesús quiere, estaré libre de prisión y no me importan sus castigos, porque soy una mujer y mi Dios nunca es injusto para conmigo. Mis hijos no tenían permiso para visitarme. Durante 3 años los vi 2 veces. Unas mujeres policía me pegaron, pero yo también les pegaba. Les pregunté qué sabían de mí y por qué me insultan. Me dijeron: te pegamos porque insultas a nuestro profeta. Yo les respondí que no era cierto, que nunca insulté a nadie. Las guardias solían darme muy mala comida. En aquella celda tan calurosa no había ventilador. Tenía una foto de la Virgen María y una Biblia que alguien me dio en la cárcel. Un día, una policía abrió la puerta de la celda, vio la foto y me preguntó
quién me había dado permiso para tenerla. Me denunció. Apareció el carcelero y también me preguntó quién me dio permiso para tener la Biblia y la foto. Yo le expliqué que el tribunal me había condenado, pero que yo no podía abandonar mi fe. Le dije, ustedes no pueden quitarme a Dios de mi corazón. Si me castigan, ok. Si quieren colgarme, no hay problema, pero no les daré mi Biblia. Me pegaron, pero no les entregué mi Biblia. No comí durante 10 o 12 días. Guardé el ayuno y recé a Dios pidiéndole que me salvara o, si no, que me llevara con Él. Soy una mujer espiritual. Seguí rezando y al cabo de algunos días vinieron mis hijos a visitarme. Después de 3 años, tan solo pude verlos unos minutos. Ahora estamos viviendo fuera de la cárcel, pero no podemos movernos libremente. Cuando queremos salir, solemos cubrirnos las caras porque tenemos miedo de esa gente. Si nos ven, nos matarán. Esta es nuestra situación y nuestra vida en el país. En prisión, el oficial me dijo que era una mujer muy bella. Y que si dejaba a mi Dios y me hacía musulmana, me daría de todo. Le pregunté si él estaba dispuesto a dejar a Mahoma y hacerse cristiano. Entonces el oficial me dijo, verás cómo te salva Jesús. Cuando conseguí la libertad bajo fianza, fui a ver a ese oficial y le dije que se fijara en mi fe y que mi Dios vive. Tengo fe en Jesús, no temo a nadie. Y si alguien me pega un tiro, iré a mi Jesús. Estamos viviendo una vida muy mala. No tenemos dinero para enviar a mis hijos a la escuela. Ningún dinero para la comida. Yo no sé si otras personas llevan una buena vida y están mejor que nosotros. Nosotros vivimos la vida en Dios, haciendo lo que Él quiere. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Enseñar a los hombres. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso en este programa La sangre de los mártires es semilla. Vimos en el bloque anterior pues uno de los testimonios de verdad desgarradores sobre la situación que están viviendo algunos hermanos nuestros en manos principalmente de musulmanes. Y bueno, qué bien que cada uno defienda su fe, pero aquí la gravedad es atentar contra el hermano por causa de esas creencias. Nosotros como cristianos católicos que somos, pues no tendríamos, quiero pensar, ¿no? Que no debemos tener esa sangre fría de atentar contra otro porque no piensa como yo, puesto que nosotros cristianos hemos sido los principales perseguidos en toda esta cuestión desde que la iglesia nació, desde sus primeros, la primera comunidad, la comunidad primitiva, pues sufrieron persecución, de manera que si alguien sabe de dolor por no poder profesar su fe, pues somos nosotros los católicos. Gracias a Dios que hoy en día podemos presumir, y lo pongo entre comillas, de poder tener culto público, de poder honrar a Dios y adorar a Dios en público, y lo pongo entre comillas porque de pronto hay algunas leyes que llegan a interrumpir esta libertad religiosa. Sin embargo, pues mucho se logró gracias a esta persecución de la que yo les platico que hubo aquí en México, a esta persecución
la Cristiada, como mejor se le conoce también, entre los años 1926 y 1929. Mucho les falta por recorrer todavía a aquellos países de Oriente donde todavía hay fuerte persecución y odio contra aquellos que no profesen la fe musulmana, y pues bueno, es algo muy lamentable. El mártir, como decíamos, y continuando ya con nuestro programa, el mártir da testimonio de su fe con su sangre, es decir, con el sacrificio de su vida. Esto supone dos cosas: estar convencido firmemente de la verdad de Dios y tenerle un gran amor. Niños, muchachos, vírgenes delicadas, jovencitas, adultos, ancianos, padecían horrorosos tormentos durante horas, durante días, sufrían en silencio, y muchas veces este sufrimiento también tenía tintes jubilosos, dando testimonio con su sangre de su fe y de su amor a Dios y a su patria. Vamos ahora a ver un poquito la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para también hacer una pequeña analogía entre lo que sucedía con los mártires y lo que le sucedió a Jesucristo. Vamos a poner ahora como hilo conductor para este ejercicio al padre Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Padre Pro. Pensemos en la pasión de Jesucristo y pensemos en el martirio del Padre Pro. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una pasión inenarrable. Fue un juicio, y más bien ni siquiera hubo juicio. Fue una condenatoria directa. El Padre Pro, por su parte, no tuvo juicio tampoco. Él fue acusado injustamente, como fue acusado injustamente también nuestro Señor Jesucristo. No hubo juicio, ni para nuestro Señor Jesucristo, ni para el Padre Pro. Fue entregado a los verdugos, puesto en una cárcel. El Padre Pro también estuvo durante toda una noche en una cárcel. El Padre Pro ciertamente acompañado por su hermano y por algunos otros compañeros de martirio. Nuestro Señor Jesucristo, por su parte, encadenado en una cárcel, solo, completamente solo. Llega el momento del martirio, y antes de vivir esta pasión dolorosa de Jesucristo, Él tiene un momento de oración, arrodillado, pidiendo a Dios que le dé la fortaleza necesaria, y estas palabras que nos llegan a simbrar de pronto: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Padre Pro llega para ponerse frente al paredón, le dicen que cuál será su última voluntad. El Padre Pro lo único que pide es rezar. Permítanme rezar. Necesito entregar mi alma a Dios. Cuando le permiten los verdugos esta oportunidad al Padre Pro, se pone de rodillas, eleva su mirada hacia el cielo y empieza a exclamar ahí palabras de abandono a Dios. Señor, te entrego mi alma, te entrego mi vida, una entrega, una oración de entrega del Padre Pro a su Padre, porque sabe que ya es inevitable su muerte, ya será entregado pues. Y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, condiciones por supuesto un tanto diferentes. Jesucristo muere en una cruz y el Padre Pro muere en manos de un pelotón fusilado. Queda un cuerpo inerte, ya frío, un cuerpo bañado en sangre por parte del Padre Pro y esperando ser recogido por algunos parientes. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es bajado de la cruz, ya también bañado en sangre por todo el martirio que había sufrido antes, y es tirado ahí en el suelo hasta el momento en que llega la Madre, nuestra Santísima Virgen María, y toma este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y espera a que alguien tenga una caridad con ella. Y este personaje que tiene la caridad con la Santísima Virgen es José de Arimatea, quien presta uno de los sepulcros para que sea depositado Jesucristo. Al Padre Pro, por su parte, no llegan necesariamente los familiares, sino que llegan unos
unos amigos muy cercanos para poder darle el cuerpo a su hermano, que aún seguía vivo, uno de los hermanos, y a uno de sus padres, que también todavía estaba vivo. Así que pues son cosas un tanto similares. Podemos ver en la pasión de nuestro Señor Jesucristo representado un momento muy dramático, un momento dramático en toda esta historia de la vida de Jesucristo, pero también dentro de la vida de la Iglesia, que es precisamente este martirio el que vale la salvación para muchos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo vale la salvación para todos. ¿Pero por qué decimos para muchos? Porque ese todos que se reduce a un muchos son aquellos que aceptan la salvación. La muerte del Padre Pro y de muchos mártires mexicanos, una sangre que es donada voluntariamente, es causa de la honorabilidad de toda una nación, de que se preserve la fe en toda una nación. Por lo tanto, da también, válgame la comparación, estos mártires dan la fe también a toda una nación, a muchos que amamos esta nación, nuestro México. De manera que son eventos muy, muy significativos, tanto la pasión de Jesús como la muerte de muchos mártires. Si nosotros fuéramos revisando cada una de las vidas de estos mártires mexicanos, vamos a encontrar muchas similitudes. Pongan ustedes, por ejemplo, también la vida de José Luis Sánchez del Río, que son tomados presos, son injustos sus juicios, son tomados a traición, muchos de ellos donan su sangre pero completamente bañados en sangre, son tomados como animales, como pequeños presos animales. Al momento de ser enterrados ni siquiera tienen una sepultura digna, muchos de ellos ni sepultura tuvieron, fueron destazados tal cual. Muchos de ellos fueron colgados en los cables de los postes telegráficos. Otros tantos de ellos les pedían que cavaran ellos sus propias tumbas. Y si nosotros hacemos una referencia similar a Jesucristo, si bien Jesucristo no cavó su propia tumba, cargó su propia cruz. Muchos de los cristeros tenían que cavar estos hoyos, y una vez que cavaban el hoyo se ponían enfrente del hoyo, a espaldas de ellos el hoyo ya cavado por ellos mismos, les daban un balazo y caían directamente al hoyo que ellos cavaban. De manera que Jesucristo también, si bien, repito, no cavó su tumba, sí cargó su propia cruz. De manera que aquí encontramos varios elementos que asemejan la pasión de nuestro Señor Jesucristo con el martirio. ¿Y quién fue el primer mártir? Jesucristo mismo, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. En el último bloque vamos a compartir un testimonio más, una cápsula más de un testimonio interesante y ya algunas ideas finales para concluir este programa. Estamos de regreso después de esta pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana
y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. La cuaresma se está terminando. Es tiempo de que te prepares para la Pascua Juvenil. Te invitamos al evento de jóvenes más grande del año. El sábado 4 de abril, saliendo de Plaza Carrusel a las 8 de la mañana. Para más información, llama al 683-6867. No olvides llevar tu playera blanca. Pastoral Juvenil Tijuana te invita. Cristo vive. Que todos seamos uno. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos ya en este último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Gracias por estar toda esta hora compartiendo con nosotros. Y quiero ahora hablarles un poco sobre los efectos del martirio. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, pues son los siguientes. 1. Constituye el bautismo de sangre para quienes mueren sin haber recibido este sacramento. Por ejemplo, si alguna persona muere por causa de Cristo y no fue bautizada, en ese momento él queda bautizado con un bautismo de sangre y le son perdonados pues todos sus pecados, por supuesto, recordando que en el bautismo nosotros recibimos el perdón del pecado original. Bueno, pues una persona aún siendo adulta, si no se bautizó pero muere por causa de Cristo, recibe el bautismo de sangre, por lo tanto se borran todos los pecados. Ese es el segundo, que se borren todos los pecados mortales cometidos, efecto del martirio. Borra todos los pecados mortales cometidos. Si una persona, si es bautizada, yo por ejemplo, si Dios me da el don del martirio, me da la vocación de ser mártir, en el momento en que yo muera mártir, en ese momento se borran todos mis pecados mortales cometidos. Número 3, efecto del martirio. Borra todos los pecados veniales y toda pena temporal, por lo tanto libra del purgatorio. Si bien por ser mártir ya nos libró del infierno, también nos libra del purgatorio, de manera que los mártires podríamos decirlo que son los únicos que directamente van al cielo sin pasar por ninguna pena temporal. Ese es otro efecto del martirio. Una más, que añade a su triunfo una aureola peculiar en el cielo. Es decir, vamos a ponerlo en términos muy humanos, pero serían los mártires como los dentro de los consentidos o los favoritos, o cómo podríamos decirlos, de los verdaderamente honorables en el cielo, pues los mártires, aquellos que viven por la fe. Estos son pues los efectos del martirio. Constituye el bautismo de sangre para quienes mueren sin haber recibido este sacramento. 2. Borra todos los pecados mortales cometidos. 3. Borra todos los pecados veniales y toda pena temporal, es decir, nos libra, por tanto, del purgatorio. Y 4. Añade a su triunfo una aureola peculiar en el cielo. Es tan grande el martirio que basta demostrar que uno ha sido mártir para ser canonizado sin necesidad de milagros, porque dado la prueba mayor de amor, pues ha sido el martirio. La prueba mayor de amor que ellos tuvieron a Dios fue el mismo martirio, dar la vida por Cristo. Por lo tanto, un mártir para ser llevado a los altares no necesita comprobarse ningún milagro. Vamos ahora a ver una cápsula, la última de este programa, sobre testigos de la fe en Cristo. Adelante. Su nombre es Kim Un-jin, edad 31 años. Nació en Pyongyang, Corea del Norte. Su testimonio es raro considerando los números en ese país.
La CIA estima que unos 24 millones de personas viven en esta nación comunista. El mejor cálculo es que un 2% o 480,000 son cristianos. Solo un puñado de ellos ha escapado del brutal régimen y viven para contar su historia. Kim Un-jin es una de ellos. Al crecer, las autoridades me dijeron que no había Dios en este mundo. En cambio, nos ordenaron adorar a Kim Il-sung y a Kim Jong-il, los líderes del país. La libertad religiosa se garantiza en la Constitución norcoreana, pero en la realidad no se respeta. ¿Cómo era ser creyente en Corea del Norte? Nos reuníamos los sábados en la noche. Mi familia se reunía en el cuarto de atrás de nuestro pequeño apartamento. Debíamos ser silenciosos, susurrábamos al orar y leíamos la Biblia. A veces nos cubríamos para reducir el ruido. Al crecer, escuchó historias sobre cómo Pyongyang antes era conocida como la Jerusalén Oriental. En 1945, 13% de la población era cristiana. La ciudad era el centro del cristianismo en la península coreana. Medio siglo después, la fe de Kim la convirtió en un blanco. Mis padres a menudo me pedían que estuviera fuera del apartamento para ver que no viniera nadie mientras la familia oraba adentro. Nadie podía saber lo que pasaba. Con el tiempo las reuniones crecieron e incluían a amigos y otros familiares. Teníamos una Biblia en casa. Mi abuela, quien era una creyente de los tiempos del Imperio japonés, tenía una Biblia china. Ella tradujo la Biblia al coreano a mano en pedazos de papel. Así leíamos la Biblia, hallábamos fortaleza en esas páginas. Pero pronto las autoridades descubrieron que su padre era un creyente secreto. Mi padre era sastre en el pueblo y la policía sospechó que algo sucedía. Creemos que pusieron micrófonos secretos en la tienda y en su ropa. En 1994, la policía descubrió que el padre de Kim operaba una iglesia subterránea, así que allanaron su casa, lo arrestaron junto con un tío y ambos probablemente acabaron en uno de los campos de trabajos forzados de Norcorea. ¿Recuerdas ese día? Cuando mi padre fue arrestado, yo estaba en la escuela, nunca lo olvidaré. Él me abrazó antes de irme y como todos los demás días me recordó ser precavida. Cada mañana a la mesa del desayuno él nos decía que un día vendría el gobierno y nos arrestaría por ser cristianos. Él nos advertía el precio que tendríamos que pagar por nuestra fe. Recuerdo que él decía a menudo que aunque enfrentara a la muerte, seguiría a Jesús. Unas 200,000 personas son mantenidas en campos para prisioneros políticos. Unos 30,000 de ellos son cristianos. El régimen es rutinariamente citado por violaciones a los derechos humanos. Wong Jae-chun es profesor de leyes en Corea del Sur. Son tratados como criminales, especialmente como terroristas, y son juzgados basados en crímenes de seguridad nacional. Este video, obtenido por CBN News, supuestamente muestra la ejecución de cristianos norcoreanos. ¿Crees que tu padre esté vivo? No. Todos saben qué pasa cuando agentes del gobierno arrestan a cristianos en Norcorea. Nunca salen con vida. ¿Lo extrañas? Yo sé que mi padre está en el cielo orando por Corea y por mi familia. La madre, abuela y sobrinas de Kim lograron escapar ese día a las montañas. En 2005, con ayuda de un pastor chino, ella cruzó el río Tumen hacia China. Su familia la siguió meses después. Fue una decisión difícil. Sabía que si me atrapaban sería arrestada y enviada a prisión, pero mi familia desertó porque éramos perseguidos en Corea del Norte por nuestra fe. Hoy día está casada, tiene un hijo y vive en Seúl, Corea del Sur. Estoy orgulloso de lo que ella hizo. Su familia ha pasado mucho durante años. Ella es una heroína a mis ojos. Kim pone de lado esos cumplidos. En cambio, honra al hombre quien arriesgó su propia vida. Yo crecí en un lugar donde se decía que no había Dios, pero mi padre me enseñó lo contrario. Él amaba a Cristo y por eso murió.
Kim tiene el sueño de regresar a Pyongyang y compartir sobre su amor con la gente de Norcorea. Nos alistamos para el día en que se abran las puertas. George Thomas, CBN News, Seúl, Corea del Sur. Pues como verán, hay muchos que todavía están padeciendo pues fuertemente la persecución religiosa y que no tenemos duda que estarán en los ojos muy privilegiados de Dios y son muy muy amados por Dios también, por supuesto. Cosa contraria que a veces nosotros que tenemos toda la posibilidad de tener culto público, a veces sentimos vergüenza o flojera de también estar en estos eventos públicos de culto, o tan solo asistir a nuestras misas dominicales nos cuesta trabajo, y ellos con el deseo de poder tener esta experiencia de Dios, pues lo tienen que hacer a escondidas. No tenemos duda de que esta iglesia martirial desde su inicio, esta iglesia católica que ha sido mártir desde todo su tiempo, pues ha tenido muchos santos mártires que nosotros desconocemos, muchos anónimos, muchos que no fueron santos, pero que hoy están en presencia de Dios también por haber muerto por su causa. Y a ellos hoy queremos decir gracias, porque es gracias a ellos que se mantiene viva la fe. Y pues bueno, probablemente nosotros no estamos llamados al martirio, pero ninguno de nosotros está excluido de una llamada que tenemos, y es la llamada a la santidad, de manera que este debe ser nuestro compromiso, y nuestra vida diaria debe estar enfocada a cumplir según el mandato de Dios para vivir en santidad. Esa es la invitación, y con esto les dejo para este día. Que tengan ustedes un gran día con su familia, con quienes aman, y por supuesto tengan presente siempre a nuestra Madre, la Iglesia Católica, para defenderla, para amarla, para vivir lo que ella propone, y siempre defenderla también. Y yo me despido. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Cristo Rey, del equipo de Koinonia Radio, pero también soy miembro activo del movimiento Cristo Rey. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares, y que viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.